Hola, quisiera mandar un saludo a la eterna primavera, a Cuernavaca, Morelos, y a todos los jóvenes de la Iglesia Bautista Monte Avarín. Se me dio esta invitación, la cual, lo tomo como un privilegio poder dar este mensaje a ustedes. Dios les bendiga, jóvenes, y qué lástima que no se pudo llevar a cabo la conferencia de jóvenes. Pero primero Dios, para el siguiente año va a ser una bendición. Oramos por ustedes, apreciamos en gran manera a su pastor, nuestra iglesia lo aprecia en gran manera, y también les mandamos un saludo. Y se me pidió si le podía dar un mensaje a los jóvenes, y se me vino a la mente Isaías capítulo 6, y si tan solo pudiéramos pensar en este pasaje, espero que nos ayude a ver lo que nos enseña. Vayamos a Isaías capítulo 6, también les va a aparecer ahí en la pantalla el versículo 1 dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías primeramente nos habla de una escena un tanto triste, ya que el rey Uzías, quien era un buen rey, había fallecido. Él había gobernado la nación por ya 52 años y había sido un buen rey. Y vemos que en la escena había muerto el rey. Y en ese momento triste, Isaías alza un poco más su mirada y dice: y vi yo al Señor. ¿Cuánta falta nos hace, queridos jóvenes, ver a Dios? Y no solamente ver a Dios, sino saber quién es Dios. Y nos empieza a describir quién es el Señor, y como punto número 1 del mensaje es: ¿sabes quién es Dios? Lo decía en un mensaje hace poco. ¿Sabes quién es Donald Trump? Sabemos quién es él, pero ¿lo conoces? Y sabes que la Biblia nos revela quién es Dios, y nos dice que Él está en un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Primeramente debemos reconocer quién es Dios. Le preguntaron a un pastor que qué creía que era lo más importante para que más jóvenes se involucraran en la obra de Dios, y él respondió: una grande visión de quién es Dios. Isaías nos revela quién es Dios, que está sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y vemos cuán grande es nuestro Dios. Por eso Isaías 40:25 dice, fíjense: ¿a qué pues me haréis semejantes, o a qué me compararéis? Dice el santo. Y la verdad es que a nadie podemos semejarlo, porque no hay nadie como nuestro Dios. Él es alto y sublime, y el único de quien se repite 3 veces que es santo, santo, santo. Regresamos a Isaías 6 y versículo 2 nos dice que por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Y nos empieza a hablar de estos serafines, que con 2 de esas alas se tapaban los ojos, porque no podían atreverse a ver la gloria de Dios. Con las otras 2 se tapaban los pies, así cuando Moisés en Éxodo 3 se quitó el calzado porque reconocía que esa tierra era santa. Los ángeles se tapan sus pies porque dicen: esto es tan santo, y con las otras 2 volaban. Y hay querubines en este instante delante del trono de Dios y al que está sentado, y solamente repiten el uno al otro. Versículo 3 nos dice: santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Y vemos como punto número 1 del mensaje quién es Dios. Debemos de recordar quién es Él tan grande. El otro día fui a evangelizar y le empecé a hablar de Dios, y me dijo: Dios es bien chido. Y le dije: discúlpame, Dios no es chido, Dios es santo. Debemos tener una percepción grande, y la Biblia nos muestra que Dios es tan grande. Él es todopoderoso, Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es santo, Él es imposible que cambie, es inmutable. Y vemos, número 1, quién es Dios, lo que me lleva al punto número 2: ¿quiénes somos nosotros? Jamás nos vamos a dar cuenta de quiénes somos nosotros hasta que no reconozcamos quién es Él. Mira, Isaías, siendo un profeta, dice la Biblia en el verso 5, después de reconocer quién era Dios: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios,
y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos han visto mis ojos al Rey. Después de que Isaías reconoció la santidad y la grandeza de Dios, no le quedó más a Isaías que decir: yo soy un pecador. A veces pensamos mucho de nosotros. En la otra ocasión un hermano de la iglesia vino y me dijo: pero es que pastor, ¿por qué Dios no me ha dado tal cosa? ¿Y por qué Dios no me ha bendecido en tal área? Y creemos que Dios está hecho para nosotros, pero no, joven. Nosotros fuimos creados para su gloria. Punto número 1, date cuenta quién es Dios. Alto, sublime, todopoderoso. Número 2, date cuenta de quiénes somos nosotros. No somos más que viles pecadores. Punto número 3, date cuenta de lo que ese Dios santo hizo por pecadores como nosotros. Dice la Biblia en el versículo siguiente, versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. ¿Por qué un carbón encendido? Porque fue sacado del altar. Nos está enseñando un tipo del sacrificio de Cristo y lo que ese Dios santo hizo por viles pecadores como nosotros, que entregó en sacrificio a su Hijo unigénito para poder salvarnos. Y dice la Biblia, fíjate lo que hizo con ese carbón. Dice la Biblia que tocó con ese carbón sus labios y había sido quitada su culpa y limpiado su pecado. Verso 7. Y te preguntarás: ¿y por qué el carbón tocó sus labios? Bueno, muy fácil, porque el labio, lo que habla la boca, es de la abundancia del corazón. Lo que dice la Biblia es que ese carbón lo que hizo fue que limpió su corazón. Y es un tipo de lo que ese Dios santo hizo por pecadores como nosotros, dándonos la salvación. Y punto número 4, ¿cómo responder a lo que ese Dios santo hizo por pecadores como nosotros? Dice la Biblia, verso 8, pasaje familiar: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Después respondí yo. Y sabes, no hay otra manera como responder. Cuando tú reconoces quién es Dios, cuando reconoces lo que ese Dios hizo por pecadores como nosotros, solamente podremos responder: heme aquí, envíame a mí. Y tú te preguntarás: pastor, ¿entonces Dios quiere que yo sea pastor? No, no es lo que estoy diciendo. Lo que yo te estoy diciendo es que tú debes preguntarle a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Dios no quiere que todos sean pastores ni misioneros, pero sí debes tener la suficiente integridad para preguntarle a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Y cuando comprendes quién es Dios y quién es tú, no nos queda más que hacer esa pregunta. Fue lo mismo que hizo Saulo. Cuando Dios fue con Saulo, Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor? Después de que reconoció quién él era, ¿sabes qué le preguntó? ¿Qué quieres que yo haga? Simplemente sé honesto con Dios y dile: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No hay nada mejor para tu vida, joven, que tú hagas la voluntad de Dios. Nuevamente, no te estoy diciendo que tienes que hacer cierta actividad. No, en nuestra iglesia hay médicos que apoyan la obra de Dios, hay maestros que apoyan la obra de Dios. Nadie te va a decir qué hacer, pero tienes que ser íntegro delante de Dios y preguntarle: ¿qué quieres que yo haga? Y lo que Dios quiere que tú hagas, eso debes hacer y usar tus talentos y lo que hagas para la obra de Dios. Y quinto y último punto: ¿y por cuánto tiempo lo voy a hacer, pastor? Dice la Biblia, versículo 11: y yo dije: ¿hasta cuándo? Y el Señor respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas. En otras palabras, Dios le dijo a Isaías: hasta la muerte. Punto número 1, date cuenta quién es Dios. Él es enorme, Él es el Todopoderoso. Número 2, date cuenta de quiénes somos nosotros. No somos más que pecadores. Número 3, date cuenta de lo que ese Dios santo hizo por nosotros. Entregó el sacrificio del unigénito para perdonar nuestros pecados y llevarnos al cielo. Cuarto, no nos queda más que responder: heme aquí. Pregúntale a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Y número 5, lo que Él te responda, hazlo hasta el último día de tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que te use en gran manera ahí en tu iglesia local. Y un saludo hasta la eterna primavera del pastor Francisco Arrache. Que Dios les bendiga y les use para su honra y para su gloria.